こそドラゴンボールヒーローズ輝かしい未来へ天下一ヒーロー君のファイティングロー時代を超えたこのバトルみんななるヒーロー恐れることはないぞ君のシャイニングソール史上最大いざバトル始めようかなもなきメーション失ったあの未来取り戻せ邪悪な声が伝説へ立ち向かえその手でドラゴンボールヒーローズ共に戦う時代超えた仲間勝ち抜いて掴もうぜその手でドラゴンボールヒーローズ輝かしい未来へ天下一ヒーローEn el capítulo anterior fuimos testi. Ya deja de joder con hacerte el narrador de Dragon Ball Z, ¿sabes qué loco? Estás celoso. Prosigo. En el capítulo anterior fuimos testigos de uno de los combates más destructivos de este torneo multiversal, por así decirlo, Goten contra Broly, siendo este el combate que ahora mismo está sucediendo. Mientras que en otra parte Son Goku, aquel Saiyajin criado en la tierra, ahora mismo estaría preparándose para una de las batallas más difíciles de toda su vida y su existencia misma, teniendo que enfrentarse a un ser llamado de Midori, el cual era un Saiyajin de generaciones pasadas que no solo era más fuerte que Cellbuzzer, sino que también dejaba a este último como un niño pequeño. ¿Qué harás, Goku? Hoy presentamos el poderoso Super Saiyajin 4. Goku tiene un plan. Nuevamente Goten estaría peleando contra Broly, quien esta vez estaba usando todo su poder como Super Saiyajin en contra del mestizo, quien poco se comenzaba a verse superado, mientras que los guerreros de otros universos estarían estupefactos como esos Goten y Broly eran tan poderosos. De Broly es algo entendible, pero de Goten, si bien ya se habrían dado cuenta de que tenía un estado base enorme, pero no se vieron venir que tuviese el SSJ2 y el SSJ3. Esto era en los primeros universos, en el resto solo se sorprenderían porque Goten alcanzó la fase 3, ya que era obvio que Goten debió haber alcanzado la fase 2. Wow, ambos van subiendo su nivel, parece como si ninguno de los tuviera un límite, diría Gohan del 22 viendo la pelea de su hermano y de su actual amigo. La verdad no sabría qué decir. Esto debe ser una broma. No solo el insecto de Broly y Gohan se comparan al poder de las doctrinas, sino que ahora en otros mundos paralelos pueden alcanzar el nivel y superar a un Super Saiyajin Dios. Se supone que el tarado de Kakaroto y yo entrenamos para ser más fuertes que los dioses. ¿De verdad valió la pena todo ese entrenamiento de los últimos años?, diría Vegeta mentalmente mientras veía como Goten le daba varios golpes a Broly, quien se iba emocionando entre más peleaba con el mestizo. Broly lograría zafarse de los golpes del híbrido Saiyajin para después contraatacar con un golpe que para su sorpresa fue esquivado por Goten, quien lo tomaría del brazo para después con todas sus fuerzas derribar a Broly en contra de la plataforma. Esto mientras los espectadores quedaban sorprendidos por el combate y los Vargas pues por Kami-sama. A este ritmo terminarán rompiendo todo el coliseo, diría uno de los Vargas, el cual estaría asustado mientras veía el combate de esas bestias de poder bruto y ridículo, quienes poco a poco destruían toda la plataforma que apenas y podía resistir las ondas de choque por los golpes de los Saiyajin. Oye, ¿crees que puedas?, preguntaría Gohan a la reencarnación de Majin Buu, el cual solo asentiría para después comenzar a usar magia y armar un campo de fuerza lo suficientemente resistente para resistir el combate de esos dos. Wow, también puedes usar magia, eso es increíble, diría Goku de Super AV, el cual solo se sentía más orgulloso de sí mismo. En cualquier caso, Vegeta y Gohan notarían como aquel Goku solo se sorprendía por muy poco o nada, lo cual los confundía un poco, aunque también recordando la diferencia de años que hay entre el suyo y este pues era entendible, mientras que Bra y Vegeto del 16 solo se mantenían callados mientras veían el combate hasta que notarían algo raro en Broly. Oigan, ¿es normal que su Broly haga eso?
Preguntaría Brad el 16 a los del universo 22, quienes volverían a ver la pelea de Broly, quien se le veía bastante diferente, además de que su cabello por momentos devolvía de un tono verde, lo que alarmó a Goku y a Vegeta, pues ya tenían una idea de lo que pasaba. Maldición. Broly está empezando a perder el control. Diría Goku del 22 viendo a su amigo, el cual seguía aumentando su poder mientras su cabello cambiaba de tono a uno verde. Oigan, su Goten tendrá que terminar esta pelea rápido antes de que Broly pierda por completo el control, diría un Vegeta serio, generando que todos lo vieran con bastante curiosidad por lo dicho. ¿Perder el control? Diría Brad el 16 sin entender del todo a qué se refería ellos con que ese Broly estaba por perder el control. Te lo explicaré muy brevemente. Nuestro Broly, cuando llega a cierto punto, comienza a perder el control al no poder controlar su poder, diría Goku a los de los demás universos, los cuales lo verían sorprendidos ya que no creían que alguien como Broly podía perder el control. Se parece a ti, Brad, diría Trunks del 16 a su hermana, la cual solo lo vería de una mirada asesina, mientras que los demás universos no entendían muy bien a lo que se refería, pero decidirían en por el momento no darle importancia, mientras que Goku le pedía de favor a Broly que se controlara. Creo que no te escucha, diría Gohan a su padre del universo 22, el cual solo se resignaría y esperaba que Goten se las arreglara. Mientras en el combate Goten, estaría viendo a Broly, el cual de un momento a otro dejó de atacar para después comenzar a expulsar una gran cantidad de ki, recibiendo varios golpes de Broly hasta que lograría zafarse de los múltiples golpes del Saiyajin legendario. Así el mestizo aprovecharía una abertura de Broly para tomarlo del brazo y lanzarlo al espacio y luego comenzar a pelear otra vez. Goten daría una patada en la cara de Broly para seguido de eso darle un puñetazo en la cara seguido de un codazo, donde Broly, ya harto de los ataques del híbrido, decidió en contraatacar dándole un rodillazo en el estómago de Goten, generando que el Saiyajin mestizo escupiera algo de sangre por el impacto. Goten recuperaría el aire rápido para después volver a atacar, generando así que Broly y él volviesen a intercambiar golpes. Goten rápidamente logró tomar del brazo a Broly para después de eso volver a lanzarlo lejos contra un asteroide, generando que el Saiyajin puro se estrellara en contra de donde Goten no perdería el tiempo y aparecería rápidamente en la espalda de Broly para seguido de eso darle un golpe en la cara, generando contra el suelo de la plataforma. Broly estaría levantándose de aquel ataque, pero justamente cuando se levantó vería como Goten se acercaba a él con dos esferas de ki en sus manos, siendo que el Saiyajin puro recibiría ese último ataque, generando una gran explosión, la cual dejaría a todos con la incertidumbre de quién había ganado. Le ganó a Broly, diría Goku sorprendido al ver cómo del humo salía Goten como Super Saiyajin 3 bastante tranquilo, aunque se mantenía en el aire. A nosotros nos costó mucho derrotarlo y él lo derrotó como si nada, diría Vegeta bastante molesto al ver la derrota de Broly. Wow. Quiero que me entrene, diría Goten del 22 con una sonrisa de emoción al pensar en que tan fuerte puede hacerse entrenando con su contraparte, mientras que Bills y Whis veían la plataforma con curiosidad, pues claramente sabían que esto no había terminado. Oye Goten, ¿qué esperas? Derrótalo ya, diría Trunks a su amigo, el cual solo lo vería tranquilo, a diferencia del resto de participantes, los cuales verían esto con bastante sorpresa al saber que el mestizo todavía no había vencido a Broly. Tranquilo Trunks, estoy esperando el verde. ¿Verde? Se preguntarían todos, pero algunos rápidamente reaccionaron al entender a lo que se refería el Saiyajin. Justo en ese momento Broly se habría comenzado a levantar mientras era rodeado por un aura verde para posteriormente dar un grito furioso mientras su poder aumentaba de una manera ridícula para después de eso transformarse en aquel guerrero legendario. Goten va a perder, es obvio que por más que haya entrenado sigue siendo un debilucho, diría Brad en su mente con una sonrisa entre dientes, mientras que Goten tenía una sonrisa al ver la transformación de Broly. Ese verde esperaba, diría Goten con una sonrisa, mientras que los del universo Super veían esto con bastante miedo y angustia al no saber qué pasaría ahora. Universo AF. Poco después de que Goku haya vuelto a la vida, no perdió tiempo y fue comunicarles a los supremos Kaioshins la situación, claro, no sin antes visitar a sus amigos de la Tierra, pero rápidamente fue con los supremos acompañado por Pan y Bra, las cuales estarían determinadas en ayudar a Goku por lo menos esta vez. Así que los celestiales, la verdad me sorprende que ellos de verdad existieran, diría el antepasado Kaioshin a Goku y a los demás mientras pensaba en la situación. ¿Eh? ¿Usted conoce a los celestiales antepasado? Diría Kibito-sin a el viejo Kaioshin. La verdad nunca los conocí, sin embargo he leído de ellos en libros cuando era más joven. La verdad me sorprende que se te hayan hablado a ti, Goku, y más te revivieron.
Supremo Kaioshin, no es momento para perder el tiempo, estamos hablando de un sujeto que aparte de ser un Saiyajin entrenado por los celestiales, es mucho más fuerte que el monstruo de Cellbuzzer, diría Goku bastante tenso por la situación, y nuevamente al saber de esas cosas que él veía, la verdad trataba de ignorar esas cosas, pero era algo bastante difícil, y más, cuando ellos tenían esas formas tan deformes. Ok, entiendo eso, pero ¿se puede saber qué hacen ellas aquí? No porque me hayas traído jovencitas tan lindas significa que tenga la información que buscas, aunque claro, puedo investigar, jejeje, diría el Kaioshin anciano, viendo a las mestizas de una manera pervertida, mientras estas se asquearían al ver a las intenciones del viejo Supremo Kaioshin. Antepasado comportarse. Mire Supremo Kaioshin, estás hablando de mi nieta, así que por favor no te pases de listo, diría Goku bastante serio, viendo al viejo Supremo, el cual solo asentiría algo nervioso por la actitud de Goku, el cual estaba bastante serio incluso para ser él. En fin, ¿se puede saber para qué viniste, señor Goku? Supremo Kaioshin, vine para que me ayudara con la situación, así que, necesito que me dé toda la información que tiene sobre el poder prohibido, diría Goku a los Supremos, los cuales se verían entre sí mientras las chicas Saiyajin verían esto con bastante curiosidad al no saber qué quería Goku específicamente. Está bien, pero ellas ¿qué hacen aquí? No me contestaste eso, diría el Supremo de vuelta. Ellas, quiero que las entrenes para que alcancen el Super Saiyajin 6, diría Goku a los Supremos, los cuales se sorprenderían al igual que las chicas, ya que ni ellas se esperaban eso. Espera, abuelito, ¿no se supone que para alcanzar la fase 6 primero deberíamos pasar por la fase 4 y 5? No, pan, así no funciona, verás, después del Super Saiyajin 5 todas las transformaciones a partir de ahí son variaciones de ki, además de que no es obligatorio ser un Saiyajin para alcanzar la fase 6, diría Goku a Pan, quien junto a Bla quedarían sorprendidas por lo dicho. Nota del autor. Personalmente no considero la fase 8 como una variación de ki, tal cual si se hubiera dicho algo como que para combinar la fase 5 y 3 se necesita un tipo de ki fusionable, te lo hubiera creído, fin de nota. Oye, ¿no es lo mismo que nos dijeron Trunks y los demás? Sí, ahora que lo mencionas, y diría Pan a su amiga. Sin embargo, el conseguir ese poder sin terminar yendo a la dimensión vacía es muy complicada. Goku, ¿qué pretendes? ¿Cuál es tu plan? Diría Kibito sin a Goku, el cual solo lo vería para después hablar. Mi plan es simple, necesitamos aliados poderosos, así que por eso estoy buscando a gente lo suficientemente fuerte como para pelear con ese sujeto, diría Goku con una sonrisa tranquila, mientras que los Supremos se quedaban pensando sobre la idea, tal cual no era mala idea, pero necesitarían mucha gente para derrotar a ese tipo. Tras esto el Supremo Kaioshin le preguntaría a Goku a cuántos aliados tenía, siendo que por el momento eran nada más Pan y Bra, pero Goku planeaba pedirle ayuda a algunos amigos que tenía en el otro mundo, además de pedirle ayuda a esa guardiana de la dimensión Amazon. Sin embargo, este plan era bastante difícil de lograr. Mientras Goku y los Supremos se ponían a hablar de aquel plan, Pan y Bra se comenzarían a aburrir al no poder aportar mucho en la conversación, o al menos hasta que a Bra se le ocurrió algo. Oigan, ¿y si le pedimos a mi mamá que cree una máquina del tiempo y la usamos para evitar que nuestros amigos vayan a ese torneo? ¿Máquina del tiempo? Es cierto. Bulma puede crear una máquina del tiempo así como la que le dio a Tapión hace años, pero no se supone que así no funciona la máquina del tiempo, además de que no podríamos hacer eso, diría Goku algo desilusionado, hasta que algo pasó por su mente, el buscar a un viejo conocido del futuro, por así decirlo. Bra, Pan, ustedes quédense aquí mientras yo voy a la Tierra a hacer algo, no creo tardar mucho, así que por favor ustedes comiencen su entrenamiento, diría Goku a su nieta mientras se preparaba para hacer la teletransportación y dirigirse a la Tierra. ¿Tienes idea de lo que pasó? Nope, pero la verdad espero que lo fuera a hacer sirva muy bien, chicas, será mejor que empecemos con su entrenamiento, diría Kibito sin serio mientras que el viejo Kaioshin se iba a buscar algo. De vuelta en el torneo. Se podría ver cómo el combate de Goten en Super Saiyajin 3 y Broly Full Power había empezado. Goten daría una palabra doble en la cara a Broly, el cual solo sonreiría para después golpear a Goten con toda su fuerza en el estómago, generando que el mestizo escupiera sangre por el impacto del ataque, para seguido de eso recibir una gran cantidad de golpes por parte de Broly, quien estaría fuera de sí y sin dejar que Goten tomara un respiro por la cantidad de golpes que recibía Goten. En un intento de escapar de los ataques de Broly, este usaría una onda explosiva, logrando zafarse con éxito de los ataques de Broly.
Parece que lo hice enojar más de la cuenta, diría Goten con una sonrisa nerviosa al ver lo que hizo, mientras que Goku y del 22 estaría bastante nervioso al no saber si el campo de fuerza hecho por O resistiría tanto poder, mientras que Goten, pues este no perdería tiempo y se elevaría al cielo o bueno lo que podía para tomar algo de aire y pensar en un plan. Sin embargo, ¿a dónde crees que vas, gusano engreído?, preguntaría Broly con una sonrisa sádica, mientras que Goten trataría de volver a atacar, pero este fallaría, siendo esto aprovechado por Broly para tomarlo del rostro y comenzar a arrastrarlo en contra del campo de fuerza y de la misma plataforma, generando que todos los del universo 18 y 22 se comenzarán a preocupar por la vida de Goten. Oigan, ¿ustedes no piensan intervenir? ¿Se supone que es tu hermano Gohan? ¿No vas a ayudar?, preguntaría Goku del 18 a su hijo de otro universo, el cual solo le diría que se calmara, pues Goten estaba bien o bueno casi, ya que ahora mismo este estaría siendo golpeado en contra del suelo, ya que Broly lo tomó del pie para después comenzar a estamparlo en contra del suelo para después de eso lanzarlo al aire y tirarle una ráfaga de ki verde, la cual dejaría a Goten inconsciente, o eso parecía. Con los Vargas. ¿Crees que realmente lo haya matado? La verdad espero que no, porque eso sería muy decepcionante. De vuelta en el torneo, los participantes comenzarían a hablar entre ellos y se preguntarían si Goten realmente perdió, y si fue así como derrotarían a Broly ahora que estaba en ese estado. Lo sabía, era obvio que iba a perder, diría Bra del 16 en su mente, mientras sacaba una sonrisa. No te confíes, niñita, Goten todavía no usó todo su poder, le diría Piccolo del 21 a Bra, la cual se sorprendería porque ese Piccolo sabía lo que había pensado. Todos los universos menos los del universo 21 se sorprendieron por lo dicho por el Namekiano. ¿No usó todo su poder? No me digas que, diría Piccolo del 22 mientras recordaba aquella conversación que tuvieron cuando estaban comiendo. Bill solo sacaría una sonrisa de emoción, pues sentía que iba a haber algo muy interesante. No te creo, Piccolo, es obvio que Goten llegó a su límite, así que, si me permites, me voy a prepararme para pelear con ese Broly, diría Vegito con una sonrisa de confianza. No le creas, insecto. Oye Goten, ya transformate, o acaso quieres que yo tome tu lugar, diría Taiko con una sonrisa, y como si fuera poco Goten se levantaría de golpe, sorprendiendo a todos al igual que Broly, quien ya iba para acabarlo. No eres un chapucero, Taiko, no voy a permitir que tú tomes mi lugar en esta pelea. Muy bien, prepárate Broly, ahora voy en serio, diría Goten para luego comenzar a expulsar ki, mientras una cola de mono comenzaba a mostrarse donde todos los universos se sorprenderían al ver esto, mientras que Bra veía esto bastante confundida. ¿Eh? ¿Una cola? ¿De qué le sirve esto a Goten?, diría Bra mientras que Gohan veía serio la situación. Tú no lo entiendes, Bra, porque tú no naciste ni supiste de una, pero las colas en los Saiyajin son usadas principalmente para convertirse en grandes simios, los cuales llaman Ozarus, diría Gohan a su hermana. ¿Ozarus? ¿Crees que Goten use esa transformación?, preguntaría Vegeto a Gohan, el cual solo asentiría. Sin embargo, la cosa era rara. ¿Por qué recurrir a una transformación que hace mucho quedó obsoleta? Y más aún, no se suponía que esa forma se alcanzaba con la luna llena. Algo no cuadraba, y más cuando Goten comenzaba a pasar por cada una de las transformaciones del Super Saiyajin hasta llegar a la fase 3, hasta que un gran brillo iluminaría todo el coliseo, mientras que los espectadores se tapaban los ojos al no poder ver bien. Hasta que se escucharía el rugido de un Ozaru para luego haber una explicación dorada, donde seguido de eso esta desaparecería generando una cortina de humo, la cual comenzaba a desaparecer poco a poco, para luego verse la nueva apariencia de Goten. Su cabello habría crecido pero sin cambiar al color dorado de los Super Saiyajin normales, tenía un pelaje rojizo junto a una cola del mismo color que cubrían todo su cuerpo, sus ojos eran amarillos y su musculatura habría crecido considerablemente. ¿Qué clase de transformación es esa?, dirían todos los universos, excepto los universos que ya conocían esa fase, al unísono, pues no entendían qué clase de transformación era esa. Así que ese es el Super Saiyajin 4, diría Piccolo del 22 mientras veía a la plataforma. Este es el Super Saiyajin 4, diría Goten con una sonrisa en su rostro mientras unos rayos recorrían su cuerpo. Hay un cuarto nivel, repetiría varias veces los Piccolos del universo 16 y 18, mientras que el resto se mantendrían callados por el shock que les causó la transformación, hasta que recordarían los comentarios dichos por los del universo 21 anteriormente. Bien, continuamos.
diría Goten antes de conectarle un puñetazo a Broly en la cara, haciendo que este salga disparado lejos para luego ser sujetado por el pelo por parte de Goten y ser lanzado a la plataforma. El Saiyajin legendario se recuperaría rápidamente para después de eso lanzarse en contra de Goten, quien lo miraría con una sonrisa para luego desaparecer y sorprender a Broly con un golpe en el estómago, quien lo miraría con una sonrisa para después aumentar su poder y volver a lanzarse en contra de Goten, quien esquivaba sus golpes sin problemas. Su poder debe ser como unas 10 veces más fuerte que el Super Saiyajin 3, diría Bills mientras veía el combate. No se confunda, ese no es el poder total del Super Saiyajin 4, diría Trunks mientras veía como su amigo seguía esquivando los golpes de Broly sin problemas. Goten sin más contraatacaría a Broly con un puñetazo en el rostro del guerrero legendario, lanzándolo lejos para luego ambos comenzar un intercambio de golpes y patadas a gran velocidad. A ver si puedes con esto, diría Goten alejando a Broly con una patada para luego poner sus manos a la altura de la cintura. Prepárate K. Aumentado 10 veces, diría Goten lanzando el ataque de energía rojiza, sería enviada al guerrero legendario, quien prepararía un Omega Blaster para contrarrestar el ataque del Son. Así ambas técnicas colisionarían generando un choque de poderes que se vería igualado, siendo que se vería por todo el coliseo. Vaya, quien diría que Goten usase la variante del Kamehameha de papá, diría Gohan con una sonrisa de orgullo por su hermano. Si la estuvo practicando en nuestro entrenamiento y finalmente la usó con Zaiko en nuestra pelea, diría Trunks tranquilo, mientras que el choque de poderes habría terminado en una gran explosión la cual dejaría a todos sorprendidos, mientras que Goku del 22 se emocionaba por pelear con su hijo de otro universo. Goten y Broly se verían seriamente con una sonrisa en sus caras, ya que claramente estaban disfrutando del combate. Ambos guerreros comenzarían a expulsar su ki al máximo, como si fuese una competencia de ver quién era el que tenía más poder. Y bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les guste, así que comenten si les gustó. Sin más, adiós.